La noticia estalló hace apenas 4 horas. Reuters la publicó el sábado 21 de febrero de 2026. El mensaje es claro y contundente. Los propios asesores de Donald Trump le están advirtiendo que se centre en la economía y no en Irán. No son críticos externos, ni la oposición, ni aliados extranjeros. Son personas dentro de la Casa Blanca, miembros de su propio equipo, que le están diciendo que una guerra con Irán destruiría la economía estadounidense. Y, sin embargo, Trump no está escuchando. Según un asesor citado por Axios, el presidente está perdiendo la paciencia. La evaluación interna es demoledora. Hay un 90% de probabilidades de que veamos una acción militar en las próximas semanas. No es una cifra lanzada al aire. Es la percepción de alguien que está en la sala, que ve cómo Trump consulta a sus asesores, que entiende que la autorización avanza a pesar de todas las advertencias económicas. En los próximos minutos voy a explicar con precisión el cálculo de los 300 mil millones de dólares y por qué ni siquiera el equipo económico del propio Trump está logrando frenarlo. Esto es exactamente lo que informó Reuters. Trump ha ordenado un despliegue masivo de fuerzas y preparativos para un posible ataque aéreo de varias semanas contra Irán, sin explicar claramente al público estadounidense por qué podría estar conduciendo al país hacia su acción militar más agresiva contra la República Islámica desde la Revolución de 1979. Su fijación con Irán se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo la política exterior ha dominado su agenda durante los primeros 13 meses de su segundo mandato, eclipsando los asuntos internos. Asuntos internos como el coste de la vida, la inflación o el precio de la gasolina. Precisamente los temas con los que Trump ganó la reelección y los que más preocupan a los votantes. Según un análisis de CNN publicado esta semana, esa base es extremadamente débil para lanzar una guerra de gran escala que costaría miles de millones de dólares y provocaría consecuencias militares y económicas profundas. Y aún así, incluso ese cálculo es conservador. No incluye un shock petrolero. No contempla una caída de los mercados ni los costes indirectos de una guerra prolongada, solo el gasto militar directo. Aquí es donde entra el cálculo real de los 300 mil millones de dólares, un cálculo que la mayoría de los medios no está haciendo completo. El primer componente es el coste militar directo. Economistas de defensa israelíes estiman que una operación similar contra Irán costaría entre 20.000 y 25.000 millones de dólares para Israel, pero una operación estadounidense sería mucho mayor, más activos, más misiones, más tiempo. Fuentes del Pentágono citadas por NPR indican que las fuerzas estarán completamente listas a mediados de marzo, lo que implica máxima capacidad y máximo coste. Como mínimo, 50 mil millones de dólares en combustible, munición, personal, bases y logística. Y eso es solo el punto de partida. El segundo componente es el impacto en el precio del petróleo. El Brent cerró el viernes en $89 por barril, ya incorporando una prima de guerra. Si comienzan los ataques y hay cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz, el precio podría subir a entre 130 y $150, como ocurrió en las crisis de 1973 y 1979. A $130 por barril, Estados Unidos consume unos 20 millones de barriles diarios. Eso supone 2.600 millones de dólares al día solo en sobrecoste. Un aumento de $40 por barril durante un año equivale a 292 mil millones de dólares adicionales, solo por el petróleo. Sumados a los 50 mil millones del gasto militar, el total supera los 340 mil millones. Ese es el núcleo de la trampa económica, y eso asumiendo que la guerra dure solo un año y que los precios vuelvan rápidamente a la normalidad. El tercer componente es el mercado financiero. Analistas estiman que el Dow Jones caería unos 3.000 puntos al inicio de los ataques. El S&P 500 perdería alrededor del 7%.
con una capitalización total del mercado de unos 50 billones de dólares. Eso supone 3,5 billones de dólares en riqueza evaporada de la noche a la mañana, fondos de pensiones, planes de jubilación, ahorros de la clase media, exactamente los votantes que Trump necesita en las elecciones de mitad de mandato. El cuarto componente es el regreso de la inflación. El IPC se sitúa actualmente en torno al 4%. Un petróleo a $130 añadiría entre 2 y 3 puntos adicionales. Según modelos históricos de la Reserva Federal, la inflación podría alcanzar entre el 6% y el 7%. Los precios de la gasolina superarían los $6 por galón. Los costes de calefacción se duplicarían. Los alimentos subirían hasta un 20%. La inflación que Trump aseguró haber derrotado en 2025 regresaría con fuerza en 2026, contradiciendo su principal mensaje electoral. El quinto componente es el riesgo de una recesión global. Los modelos económicos muestran que un petróleo sostenido por encima de los $120 suele desencadenar una recesión mundial. Europa entra primero, luego Asia y finalmente Estados Unidos. Recesión significa caída del PIB, aumento del desempleo, quiebras empresariales, caída de ingresos fiscales y explosión del déficit. Todo ello mientras se financia una guerra multimillonaria. Ese es el significado real de la trampa de los 300,000 millones. Y ni siquiera incluye la caída de los mercados, la recesión completa o la reconstrucción posterior. El impacto total superaría fácilmente el billón de dólares. Incluso el escenario mínimo sería políticamente devastador. Los votantes no perdonan crisis económicas en años electorales. Antes de identificar a los asesores que están lanzando estas advertencias, conviene entender por qué el pánico es interno. Las encuestas citadas por Reuters muestran que el coste de la vida es, con diferencia, la principal preocupación de los votantes, muy por encima de la política exterior. Los ciudadanos quieren gasolina más barata, alimentos más baratos, alquileres más bajos. No quieren campañas aéreas prolongadas contra países que muchos no sabrían localizar en un mapa. Trump ganó con un mensaje de Estados Unidos primero, prometiendo evitar conflictos costosos y centrarse en la prosperidad interna. Una guerra con Irán contradice directamente ese mandato. Y con las elecciones de mitad de mandato a solo 9 meses, una guerra ahora implicaría que el dolor económico alcanzaría su punto máximo en plena campaña, el peor momento posible. Los asesores de Trump lo saben. Por eso, como informa Reuters, le están pidiendo que se centre en la economía. Pero Trump duda. Según CNN, ha oscilado esta semana entre apoyar y rechazar la acción militar, consultando constantemente a su entorno. Sabe que retroceder puede parecer debilidad internacional, pero avanzar implica activar una trampa económica de enormes proporciones. Esa es la decisión que tiene ante sí. Ahora bien, ¿quiénes son exactamente los asesores que están advirtiendo a Trump contra una guerra con Irán? Y, más importante aún, ¿por qué sus advertencias podrían no ser suficientes para detenerlo? Según informaciones de CNN y Axios, Jared Kushner se encuentra entre los asesores que aún creen posible alcanzar un acuerdo nuclear con Irán. Kushner, yerno de Trump, encabezó el equipo negociador en Ginebra y ha dedicado largas horas a esas conversaciones. Está convencido de que un acuerdo sigue siendo viable y sostiene que los costes económicos de una guerra superarían con creces cualquier beneficio estratégico. Su postura es clara: más diplomacia, más tiempo, más paciencia. Pero la influencia de Kushner es limitada. Trump escucha a su familia, sí, pero también escucha a Benjamin Netanyahu. Y Netanyahu presiona en la dirección opuesta. Quiere ataques, quiere máxima presión. Según CNN,
durante su reciente visita a la Casa Blanca, presentó una lista concreta de 73 objetivos y argumentó que Irán nunca ha estado tan débil y que este es el momento de forzar concesiones decisivas o destruir su programa de misiles. Es, en esencia, un choque entre las preocupaciones de seguridad israelíes y las advertencias económicas estadounidenses. Trump respeta a ambos, pero en este momento la lógica de la presión militar parece imponerse. Otro asesor que impulsa la vía diplomática es Steve Witkoff, enviado especial sin experiencia diplomática previa, un empresario inmobiliario que participó en las negociaciones de Ginebra junto a Kushner. Witkoff cree que hubo avances, pero incluso los propios funcionarios estadounidenses admiten que avances no significan acuerdo. Las diferencias siguen siendo profundas y, hasta ahora, Irán no ha presentado una propuesta escrita que cumpla con los 4 requisitos clave fijados por Trump. El tiempo se agota. Kushner puede insistir, Witkoff puede aconsejar, pero si Teherán no entrega un acuerdo aceptable, su influencia se desvanece. La autorización militar se vuelve casi inevitable, independientemente de las advertencias económicas. Otros asesores no han sido identificados públicamente, pero el lenguaje de Reuters es revelador. Los asesores le instan a centrarse en las preocupaciones económicas de los votantes. En plural, son varias voces internas, todas viendo los mismos datos, las mismas encuestas, las mismas proyecciones económicas y los mismos riesgos políticos. Todas llegan a la misma conclusión. Una guerra en un año de elecciones de mitad de mandato sería un suicidio político, pero no pueden decirlo en público. No pueden filtrar sus miedos ni debilitar al presidente al que sirven. Solo pueden advertir en privado y esperar que Trump escuche. Mientras tanto, Trump consulta sin cesar, y eso es precisamente lo que inquieta al equipo económico. 2 asesores citados por CNN señalan que este momento recuerda peligrosamente a decisiones pasadas, el ataque contra Irán el año anterior y la captura de Maduro en enero. En ambos casos, Trump vaciló durante semanas, osciló entre opciones opuestas y finalmente tomó una decisión abrupta poco antes de la operación. La autorización llegó a última hora. Los asesores se enteraron de que la decisión era definitiva cuando las fuerzas militares ya estaban en movimiento. Ese patrón se repite ahora. Trump escucha un argumento, parece convencido, luego consulta a otra persona, oye una opinión distinta y cambia de postura, una y otra vez, hasta que de repente decide, y esa decisión podría llegar en cualquier momento. Este fin de semana, la próxima semana o inmediatamente después de que se revise y se rechace una propuesta iraní. Cuando llegue, las advertencias económicas habrán fracasado, la trampa de los 300.000 millones se cerrará, los mercados caerán, el petróleo se disparará, la recesión se activará. Las declaraciones públicas de Trump refuerzan esa preocupación. El viernes fue directo. Irán debe negociar un acuerdo justo. Debe hacerlo, y si no ocurre, pasarán cosas malas. No es lenguaje diplomático ambiguo. Cosas malas significa ataques militares, una campaña de varias semanas, exactamente el escenario que el Pentágono filtró a Reuters. El jueves, Trump fue aún más explícito. Lo sabrán en unos 10 días. Puede que haya un acuerdo. Puede que vayamos un paso más allá. 10 días. Eso sitúa el plazo entre el 1 y el 6 de marzo. Quedan como mucho 8 días, 7 mañana. Una cuenta atrás clara hacia un punto de decisión. Ese lenguaje revela confianza. Confianza en que Irán aceptará el acuerdo o será castigado. No hay término medio. No hay negociaciones interminables. O acuerdo o bombas. Esa mentalidad preocupa profundamente a los asesores económicos porque sugiere que Trump ya ha aceptado mentalmente la posibilidad de autorizar el uso de la fuerza. Axios lo resumió con crudeza hace apenas 3 días.
Un asesor de Trump admitió que, aunque algunas personas de su entorno le advierten contra la guerra, cree que hay un 90% de probabilidades de una acción cinética en las próximas semanas. 90%. A pesar de las proyecciones económicas, a pesar de los riesgos electorales, a pesar de todas las advertencias internas. ¿Por qué? Porque Trump se siente acorralado por su propio despliegue militar. 2 portaaviones, cientos de aviones de combate, bombarderos B-2 en Diego García, amenazas públicas y expectativas creadas por Netanyahu. Todo ese hardware genera presión para ser utilizado. La preparación militar crea una expectativa operativa. El plazo diplomático crea presión temporal. Todo converge hacia la autorización. Y si esa trampa se cierra, las consecuencias políticas son previsibles. Los votantes de clase trabajadora que apoyaron a Trump verán el impacto inmediato en el precio de la gasolina. $6 por galón destrozan presupuestos familiares. Los jubilados con ingresos fijos sufrirán el golpe en sus carteras cuando el mercado pierda un 7% de su valor. Las familias suburbanas notarán el aumento del precio de los alimentos y la calefacción. Los pequeños empresarios verán cómo la recesión reduce clientes y hace inviables las nóminas. Esta no es la base demócrata, es la base republicana. Son los votantes que dieron a Trump 2 victorias, una guerra con Irán, traición a la promesa de Estados Unidos primero. Prioriza una aventura exterior sobre la prosperidad interna y ese abandono tiene un precio político, la pérdida de la Cámara de Representantes, del Senado y de la agenda legislativa. Los asesores lo saben, ven la catástrofe electoral acercarse, ven cómo sus advertencias son ignoradas, ven cómo la autorización se vuelve cada día más probable y no pueden hacer nada más que argumentar, mostrar datos y esperar que, en el último momento, el instinto político de Trump prevalezca sobre su impulso militar. La trampa ya está preparada, el material militar está desplegado, el plazo diplomático se acerca a su final, los códigos de autorización están listos para transmitirse, el escenario económico está cargado de consecuencias y los asesores observan prácticamente impotentes. Quedan 8 días para que todo se aclare, para que Irán presente o no una propuesta, para que Donald Trump la acepte o la rechace, para que la autorización se active o se prorrogue el plazo. Si la trampa se cierra, el coste mínimo será de $300,000 millones. El mercado bursátil perderá 3,5 billones. Se activará una recesión. La inflación regresará. La gasolina alcanzará los $6 por galón y las elecciones de mitad de mandato se convertirán en una catástrofe política. Si la trampa se abre, Trump parecerá débil en el plano internacional. Benjamin Netanyahu lo criticará públicamente. Parte de la base se preguntará por qué un despliegue militar masivo no produjo resultados. Pero ese coste político es limitado, es en comparación asumible y sobre todo es infinitamente menor que el coste económico de una guerra. Eso es lo que desean los asesores, que Trump elija la supervivencia política frente a la demostración de fuerza, que priorice a los votantes frente a las expectativas externas, que se centre en la economía tal y como informó Reuters. Pero los consejos no son órdenes. Los asesores no deciden. Decide el presidente. Y la trayectoria de Trump sugiere que optará por la fuerza, por los ataques, por la autorización, incluso con todas las advertencias sobre la mesa. Las palabras de uno de sus propios asesores lo resumen todo. Hay un 90% de probabilidades de una acción cinética. Esa frase revela que la decisión se acerca, que las advertencias no han surtido efecto y que el desastre económico es, a estas alturas, más que probable. 8 días restantes, la trampa de los $300,000 millones esperando. Los asesores insisten en la economía. Trump sigue obsesionado con Irán. CNN lo analiza. Los mercados lo descuentan. Todo el mundo observa. Todo el mundo espera. Todos saben que, salvo un giro inesperado, la economía estadounidense está a una semana de un impacto severo, a menos que ocurra un milagro.
a menos que Irán ceda de forma inesperada, a menos que Trump escuche por una vez a su propio equipo económico. La cuenta atrás continúa, las advertencias se repiten, la autorización se acerca, el instinto político está siendo desplazado por el impulso de demostrar fuerza. El sábado 21 de febrero de 2026, Reuters publicó la historia hace apenas unas horas. Los asesores de Trump le dicen claramente, concéntrese en la economía, no en Irán. La pregunta es si Trump escuchará o si dejará que sus instintos activen la trampa. 8 días para saberlo. 8 días entre la economía y el ego. Y aquí es donde entra la matemática electoral que está provocando auténtico pánico entre sus asesores. La catástrofe de las elecciones de mitad de mandato no es una amenaza abstracta, es una certeza aritmética si la guerra se materializa. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un margen mínimo, 222 escaños frente a 213. 9 de ventaja. La historia es clara. El partido que ocupa la Casa Blanca pierde, de media, unos 30 escaños en las primeras elecciones de mitad de mandato. En 2018 los demócratas ganaron 40. En 2010 los republicanos ganaron 63. Una pérdida de 30 escaños convertiría esa mayoría de 9 en una mayoría demócrata de más de 20. La Cámara cambiaría de manos. La agenda legislativa de Trump quedaría paralizada. Comenzarían las investigaciones. Y eso sin una crisis económica. Con una guerra, con petróleo a $6 el galón y con los ahorros de jubilación desplomándose, las pérdidas podrían superar fácilmente los 50 escaños, una mayoría demócrata aplastante, incluso suficiente para neutralizar vetos en determinados escenarios. La presidencia de Trump quedaría políticamente bloqueada durante 2 años. El Senado es aún más vulnerable. Los republicanos defienden 21 escaños en el ciclo de 2026 frente a solo 13 de los demócratas, un campo de batalla asimétrico. Bastaría con perder 3 escaños para perder la mayoría. Con una crisis económica en pleno otoño, 7 derrotas serían más que plausibles. Estados clave como Pensilvania, Ohio, Wisconsin, Arizona o Carolina del Norte caerían del lado demócrata. Ese es el futuro que ven los asesores, no una preocupación teórica, sino una destrucción política concreta y medible. Y el recuerdo que más los persigue es el de 2003. Recuerdan Irak, recuerdan lo que ocurrió con los republicanos que apoyaron aquella guerra. Al principio, el efecto de unidad nacional disparó la popularidad del presidente, pero la guerra se alargó. Los costes se dispararon y las promesas no se cumplieron. En 2006, el partido perdió la Cámara y el Senado, perdió el control del Congreso, y aquella guerra no provocó una crisis petrolera ni un desplome bursátil. El coste político vino solo del fracaso estratégico. Una guerra con Irán sería peor. Incluiría todos los errores de Irak, más una trampa económica de 300,000 millones. Recesión, inflación y colapso de los mercados. Muchos de los asesores actuales vivieron ese periodo. Algunos sirvieron en la administración de George W. Bush, conocen el patrón y saben que todos los presidentes creen que su guerra será distinta. Bush pensó que Irak sería rápido. Obama creyó que Libia se estabilizaría. Trump cree que Irán cederá. La historia sugiere lo contrario. Las guerras siempre cuestan más de lo previsto, duran más de lo prometido y logran menos de lo anunciado, sin excepción. Y eso es exactamente lo que temen los asesores, mientras la cuenta atrás avanza día a día hacia una decisión que podría definir no solo una presidencia, sino el rumbo económico y político de todo el país.